¿Lo pones tú ahí? Voy a ver si se acerca. ¿Listo? Pues bueno, yo soy Leire, soy R1 del Centro de Salud Ribera del Muelle y hoy vamos a hablar de trastornos del sueño en atención primaria, que según la CIE-10 pues nos lo definen los trastornos como toda alteración del ritmo circadiano y del sueño y vigilia. ¿Qué pasa? Que dentro de esta clasificación pues entran bastantes trastornos que claro, son muy complejos y amplios, con lo cual hoy vamos a hablar del insomnio. Que el insomnio es una experiencia que nos comenta nuestro paciente, ¿vale? Que se caracteriza por la dificultad para conciliar o mantener el sueño, por un despertar precoz o bien por un sueño que no es reparador. ¿Qué pasa? Que esto tiene repercusiones para nuestros pacientes, como por ejemplo cansancio, falta de energía, irritabilidad, dificultad de concentración, pues dificultad para realizar sus actividades de la vida diaria y demás. Para entender un poquito cómo funciona el insomnio, pues hay que entender cómo funciona el sueño. Y el sueño pues consta de 4 fases así a grandes rasgos. La primera fase, que es la fase de conciliación, que no solo está al inicio, sino también se presenta en varias ocasiones durante el sueño si, por ejemplo, tenemos despertares frecuentes. La fase 2, que es más o menos la mitad del sueño que tenemos cuando estamos descansando, y es una fase en la que se encuentra el paciente dormido a una mayor profundidad, es decir, con un mismo estímulo que en la fase 1 un paciente despertaría, en esta fase pues ya no le despertaría. Luego tenemos el sueño delta, que está formado por la fase 2 y 3, ¿vale? Que es una fase en la que es muy difícil diferenciar con el REM. ¿Por qué? Porque es una fase de sueño muy profundo en el que el paciente descansa y a diferencia del REM, por ejemplo, aquí los pacientes los sueños que tienen pues no los recuerdan o son muy ilógicos. Y por último tenemos la fase REM, que es más o menos la cuarta parte del sueño que tienen nuestros pacientes y sí es verdad que es una fase en la que se descansa. ¿Qué pasa con la fase REM? Que nuestros pacientes van a entrar por primera vez a los 90 minutos más o menos de que empiece su sueño, pero estas fases van a ir aumentando en tiempo y cada vez van a ser más prolongadas y va a haber menos reentradas. Pues bien, nuestro sueño cambia a lo largo de la vida y, por ejemplo, un recién nacido precisa de unas 17, 18 horas de sueño y además no tiene sueño delta, es decir, que no tiene ese sueño que es parecido al REM y que se instaura pues, a partir del primer año de vida. En el adulto, en principio, si no tiene ninguna patología, empezaría pues por la fase 1, la fase 2 y ya habría una reentrada constante entre la fase delta y la fase REM, ¿vale? Y luego en los ancianos pues hay un aumento de entradas y salidas de la fase 1, es decir, que esto se traduce en despertares frecuentes, en menor descanso y además en patologías pues, que le van a impedir realizar actividades diarias. ¿Qué pasa? Que también se acorta la latencia de la fase REM, es decir, que nuestros pacientes cuando consiguen llegar a este sueño que es más profundo y reparador, van a estar en ellos menos tiempo, con lo cual no van a tener esa sensación de descanso y decir que esto es parecido a los trastornos depresivos. Pues bien, supuestamente hasta un 30-35% de la población tiene dificultades para el sueño. ¿Y por qué digo supuestamente? Porque estos son unos estudios que se hicieron hace unos cuantos años y ¿qué pasa? Que en estos últimos años pues esta patología ha aumentado considerablemente. Uno de los mayores estudios que se realizó hace unos 15 años decía que el 10% de la población que atendemos en atención primaria presenta insomnio. ¿Qué pasa? Que este porcentaje pues obviamente ha aumentado en los últimos años y sobre todo en el último año y medio por la pandemia. La mayor prevalencia se encuentra en mujeres, en ancianos, personas de nivel socioeconómico alto y en pacientes que tienen comorbilidades psiquiátricas. Decir que el insomnio se puede clasificar de dos maneras. La primera es en cuanto al tipo de insomnio que presenta nuestro paciente, que puede ser de conciliación, es decir, que tarde más de lo que es adecuado dormirse, que está pautado pues como unos 30 minutos, el insomnio de mantenimiento o bien el insomnio matutino, que es ese despertar precoz que nos dice el paciente que se despierta muy temprano por la mañana y ya es incapaz de volver a entrar a las fases del sueño. Decir que las guías psiquiátricas explican que el insomnio no es un diagnóstico, ¿vale? Sino que es una queja o un síntoma. Es decir, que nosotros como profesionales de atención primaria deberíamos de intentar diagnosticar el que está produciendo este insomnio, ¿vale? La patología que está detrás de esto.
Después también el insomnio se puede clasificar en base a su corta duración, si es menos de 3 semanas, de larga duración o crónico si es más de 3 semanas, o transitorio si es algo puntual. ¿Qué pasa con el insomnio? Que tiene una fase preclínica, ¿vale? Esta fase está relacionada con los factores predisponentes, que pueden ser, por ejemplo, pues el sexo femenino, la ansiedad, una hipervigilia, ¿vale? Que estos factores están presentes en la vida del paciente desde hace mucho tiempo, desde siempre, pero no son causa directa del insomnio. ¿Qué pasa cuando comienza la patología del insomnio? Que hay un factor precipitante, es decir, un cambio en la vida de nuestro paciente, pues bien puede ser una muerte de un familiar cercano, o puede ser, por ejemplo, un divorcio, el estrés familiar, un inicio de una medicación, y el paciente comienza con la sintomatología, y normalmente nos van a consultar a nosotros cuando el insomnio es aún de corta duración, es decir, que no lleva un mes de desarrollo. Lo peligroso del insomnio, que se cronifica de manera muy rápida. Ya hemos dicho que las guías psiquiátricas nos dicen que el insomnio de corta duración es menos de 3 semanas, pues si el paciente en el primer mes ya no nos consulta, ya se convertiría en un insomnio crónico. Y estos factores que perpetúan el insomnio pueden ser no solo que siga este factor precipitante en la vida de nuestro paciente, sino que, por ejemplo, coja unos hábitos de vida que no sean adecuados, que siga con la medicación que se le ha pautado y que le está produciendo el insomnio y demás. Entonces es muy importante que en la entrevista clínica tengamos claro dos cosas. Primero, la duración del problema para nuestro paciente y la frecuencia a la semana que le ocurre a él. Pues para empezar, la historia clínica nos va a dar muchos datos acerca de nuestro paciente. Por ejemplo, tendremos que dejar recogido si lo que le cuesta es dormirse o si lo que le cuesta es mantener el sueño, si se despierta temprano por la mañana, si tiene sensación que durante el día se queda dormido, por ejemplo, si nota que en el trabajo pues no rinde como rendía antes, si por las mañanas se levanta con un dolor de garganta porque nota que ronca o se despierta con sus propios ronquidos, si las personas que duermen con nuestro paciente, pues si a lo mejor dicen que se mueve mucho, que no para quieto, que grita. ¿Por qué? Porque en la primera aproximación diagnóstica tendremos que tener claro un poquito el diagnóstico diferencial de nuestros pacientes, como puede ser, por ejemplo, un SAOS, o bien un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo, piernas inquietas en el caso de que a lo mejor nuestro paciente sea una mujer mayor y que en las analíticas pues tenga déficit de hierro, que también hay que diferenciarlo con el insomnio de conciliación tardía, que es una patología que es muy común en los adolescentes y que realmente no les afecta, puesto que esto pasa al cabo de los 18 años, de los 19, pues va mejorando y vuelve el ritmo a su ritmo normal. Importante también preguntar sobre consumo de sustancias, ¿vale? No solo sobre alcohol y otras drogas, sino también sobre los fármacos nuevos que se le han podido añadir al paciente o posologías que se le hayan cambiado y que el paciente pues no esté asimilando bien. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los antidepresivos, hay algunos antihipertensivos, los corticoides, algunas estatinas, los inhibidores de la colinesterasa, pues estos fármacos pueden producir este efecto secundario en nuestros pacientes, ¿vale? Así que es importante que también revisemos el tratamiento. Estas son algunas otras preguntas que las he dejado, porque como el PDF se va a quedar guardado, que se le pueden preguntar a los pacientes y que no se nos deben pasar. Sobre todo, si este insomnio a nuestros pacientes les entorpece a lo largo de su vida o no, si lo relacionan con algún hábito estresante, con algún cambio que hayan tenido, ¿vale? Esto es importante reflejarlo. ¿Por qué? Porque vamos a empezar con un tratamiento. Normalmente el insomnio se comienza a tratar con higiene del sueño, ¿vale? Entonces le vamos a recomendar a nuestros pacientes que no se queden en la cama cuando se hayan despertado, que el consumo de sustancias, pues que lo eviten en la mayor medida posible, que las comidas copiosas no deben ser previas a acostarse, que el ejercicio físico también, esto es importante, que no realicen ejercicio físico muy acentuado, muy cercano a la hora de irse a dormir, porque el cuerpo se activa y entonces pues aparece este insomnio que sería de conciliación. Importante también los aparatos, la estimulación visual y auditiva. Es algo que ahora mismo es un problema muy grande y la gente está con el móvil en la cama, en la habitación donde duerme y apaga el móvil y se va a dormir. Y esos estímulos ya a nuestro cerebro y están activándolo como si fuese de día, ¿vale? También importante que preguntamos a nuestro paciente las siestas que tiene durante el día. No es lo mismo que te venga un paciente que se duerme 2 horas y media de siesta, ¿vale? Que un paciente que dice que se duerme 15 minutos tras comer. Entonces le vamos a recomendar que cuando
se encuentre, o sea, que se presente este insomnio, se levante de la cama y salga de la habitación, ¿vale? El paciente tiene que relacionar la habitación con dormir. Que realice un diario de sueños también es importante porque, por ejemplo, para los pacientes que tenemos con hipertensión y que pues con el tratamiento no va bien, les mandamos a que se midan la tensión en casa y nos traigan una especie de diario. Pues esto en el insomnio yo creo que también es algo que podríamos preguntarle al paciente que hiciese y que nos lo trajera porque también nos puede dar mucha información. Yo ahora más adelante les he puesto un ejemplo que creo que puede ser bastante bueno, que a lo mejor los pacientes aprendan un poco a leer su insomnio también. Y también pues técnicas de relajación, y es decir, técnicas cognitivo-conductuales que después también comentaré un poquito. Este es uno de los ejemplos de diario de sueño, ¿vale? Que por eso lo he puesto, porque como se va a quedar, para que vean un poco qué se le puede decir al paciente que apunte a qué hora se va a la cama y a qué hora se levanta, que no es lo mismo.